Cordial saludos a todos. La presente es un análisis discursivo sobre las tonalidades, actos de habla y enunciados de una noticia. Los integrantes son Ana Victoria Gracia Carpintero, María Victoria Gracia Carpintero y Angélica Salgado Álvarez. Consta de 6 contenidos. El primero es el contexto histórico, segundo, pregunta-problema, el tercero es el marco teórico, cuarto, metodología, quinto, resultados y por último 6, las conclusiones. Contexto histórico. Las comunidades indígenas del departamento de Córdoba, que se han visto en la necesidad de desplazarse en los primeros meses del año hacia la ciudad de Montería, se encuentran ubicadas en 3 cabildos. Estos son Caragaví, Camainca e Iguagadó. Además de estos, se encuentra el resguardo indígena en Veracatío del Alto Sinú. Y por último, una comunidad campesina de la vereda Naín del municipio de Tierra Alta. El número de personas desplazadas llegó hasta 1.946 personas. Las comunidades tienen limitado el acceso a bienes y servicios, dificultades para el abastecimiento de alimentos, porque estos se alimentaban de lo que cultivaban, ya que son grandes agricultores. La atención primaria en salud, el acceso a fuentes de agua, entre otros. Esto se ha generado a partir de las afectaciones en la protección de las comunidades, por las restricciones a la movilidad que se han dado por los continuos combates entre la fuerza pública y el grupo delictivo organizado GDO, que tiene presencia en la zona. Pero este problema no ha sido solo de ahora, sino desde mucho antes. Los indígenas han llevado la peor parte de todas. Por ejemplo, eran asesinados por usar su lengua nativa y no el español, aunque los en Veracatío aún conservan su lengua nativa. Y aún así, el gobierno no intercede correctamente ante ellos, porque si ocurriera lo contrario, no habrían estado albergados en el Parque Simón Bolívar de Montería. Ahora y antes, los indígenas en Veracatío se han visto amenazados por los grupos paramilitares y los militares, que en medio de su guerra constante se los llevan por delante, haciéndolos abandonar sus territorios. Pregunta-problema. ¿Cómo se evidencian los enunciados, los actos de habla y tonalidades en la noticia? Toma de indígenas a Parque de Montería podría agravar la pandemia. Alcalde. En el marco teórico tenemos actos de habla. Son enunciados pragmáticos que utilizamos en las comunicaciones ordinarias para expresar nuestro modo de estar en el mundo y en la sociedad. Es la unidad mínima del lenguaje conversacional en la práctica verbal. Según Agustín, sin fecha, los enunciados corresponden a la emisión concreta de oraciones por parte de un hablante. Es la realización efectiva de proposiciones en un contexto específico y determinado. Enunciados. Es una totalidad de sentido que nace de la situación dialógica concreta. El enunciado está delimitado por el cambio de los sujetos discursivos y es creado tanto por el hablante como por el oyente. Las diferencias entre el enunciado y las unidades de la lengua son la inclusión en una situación dialógica y el momento expresivo, la actitud valorativa del hablante. La característica esencial del enunciado es su orientación hacia alguien, tanto destinatario como concreto, virtual, diferenciado o indefinido. El sentido del enunciado está determinado por múltiples factores translingüísticos como las determinaciones sociales e ideológicas. Tonalidad apreciativa. Corresponde a la mirada evaluadora que el enunciador dirige hacia el tercero o voz ajena y se manifiesta a través de actos de habla de aprecio, de respeto, de sumisión, de crítica. Podemos encontrar desde actos que manifiesten congratulación o alegría hasta actos de amonestación, reclamo o llamadas de atención. Tonalidad intencional. Corresponde a
actos de habla que estarían evidenciando la manera como el locutor contempla al enunciador o enunciadores. Esta tonalidad muestra la construcción de imagen de autoridad o de credibilidad del enunciador. Los actos de habla utilizados corresponden a esta orientación de búsqueda de reforzamiento de su imagen, según el tipo de contrato social en el que esté inscrito. A través de esta tonalidad se busca convencer, informar, persuadir por medio de actos de habla de tipo asertivo, comisivo o declarativo. Y por último, tonalidad predictiva. Corresponde a la manera como se establece la relación de cercanía y de orientación social del locutor enunciador hacia el segundo, el enunciatario, en relación con la anticipación de su respuesta, aliado, testigo u oponente. Se utilizan actos de habla directivos, recomienda, aconseja, sugiere, solicita, entre otros, o apelativos, amenaza, crítica, refuta, fastidia, provoca y atemoriza. El corpus que vamos a estar trabajando es toma de indígenas a Parque de Montería podría agravar la pandemia, alcalde, periódico El Universal. En este se van a analizar los actos de habla, enunciados y tonalidades que se dan en la noticia. Resultados. Nos muestra este discurso de manera descriptiva porque busca informarnos de la situación de desplazamiento forzoso que están pasando los indígenas en Veracativo y las respuestas del gobernador del departamento de Córdoba, Orlando Benítez. Además, esta noticia no va dirigida solo a la ciudad de Montería, sino a todos los colombianos. Este es un tipo de enunciado que privilegia el modo de organización expositivo. Se podrá evidenciar más adelante. El locutor y responsable del enunciado en esta noticia es Nidia Serrano. Ella no expresa su voz como tal, sino que presenta una imagen de otros, los Emberacatío y el alcalde Carlos Ordosgoitia. En términos de enunciadores, a través de sus propias voces. Esto quiere decir que el enunciado aparece de una manera polifónica, es decir, solo se dedica a exponer las voces, menos la del propio locutor. Ella no da un juicio como tal, sino que se encarga de exponer esos dos puntos de vista, que son entre los Emberacatío y los políticos. Entonces, así va relacionándolos por jerarquía social de una manera asimétrica, en donde los indígenas Emberacatío están en desigualdad. Este enunciado consta de las tres tonalidades, la predictiva, la apreciativa y la intencional. Estas se interrelacionan y cumplen un papel importante en la noticia. Así, la tonalidad predictiva del enunciado va desde la perspectiva del yo hacia el tema, hacia el tercero, ethos tiers. La tonalidad intencional del enunciado va desde la perspectiva del yo hacia sí mismo, ethos. Y la tonalidad apreciativa del enunciado que va desde la perspectiva del yo hacia el tú, hacia el tercero, ethos pathos. La postura social que tiene el enunciador hacia el contenido es de manera neutral, debido a que se encarga de exponer las voces de los mayores implicados en la noticia citándolos, de tal manera que pareciese que dialogaran, como se dijo anteriormente. La manera como el enunciador percibe el contenido o el tercero se muestra en el uso que hace de la narración objetiva, o sea, cuando el enunciador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros, habla en tercera persona, figura como espectador sin expresar su opinión. La orientación social que presenta este enunciador en la noticia, como se dijo antes, es la de informar acerca del desplazamiento forzoso de los indígenas en Veracativo. Conclusiones. El término ethos aparece descrito en la retórica clásica de Aristóteles, cuando éste señala la existencia de tres tipos
de modos de persuasión, el logos, el patos y el ethos. Mientras el logos se asocia a la razón, el patos y el ethos son conceptos que hacen referencia a disposiciones emotivas. El ethos en la retórica clásica tiene un carácter ético-moral. Montero, 2012. La manera en que el autor demuestra sus atributos y con el objetivo de generar confianza y veracidad en sus enunciadores es haciendo uso de las voces de los protagonistas de la noticia, citándolos de una manera competente, sin usar falacias que inciten a los lectores a una mala interpretación.